Adicional que hemos traído en esta noche, ya, ¿verdad? Es un árbol para disfrutar. ¿Cómo se titula? Un árbol para disfrutar. No sé cuántos de ustedes vivió la experiencia que yo pude vivir cuando eh, estuve visitando por acá en Estados Unidos, porque mis padres cuando pequeños nos llevaban al jardín botánico. Pero nosotros lo veíamos tan marcado lo que eran las estaciones como la primavera, el verano, ¿verdad? Eso se siente, pero el otoño, cuando se caen las hojas, y el invierno con nieve, pues no se ve en nuestro país. Se ve mucha lluvia, ¿verdad que sí? Eso es lo que se ve en el invierno. Pero cuando ya estuve aquí, que pude palpar específicamente en el invierno y veo todos esos árboles que están sin una hojita, y entonces yo pensaba que estaban muertos. Yo dije, pero, y es que siembran de nuevo, es que, ¿qué es lo que hace? No estoy entendiendo, ¿qué fue lo que pasó aquí? No había una sola hoja. Y entonces ahí pues, nada, me explican qué es lo que pasa. Digo, ok, cuando llega entonces la otra estación de la primavera, que es después del invierno, que comienzan todas esas flores, entonces yo digo, wow, pero qué diferencia, cuántas flores, cuántos arbustos de verdad que están renaciendo, pero qué bonito. Y entonces, luego, el otoño, cuando se caen todas esas hojas, suben las hojas de nuevo. Y después uno ve de nuevo el otoño, para entonces caer en el invierno. Y es algo bien hermoso en este país. Y eso me llamó mucho la atención, porque no había disfrutado de esa parte, ¿verdad? De las estaciones, bien así como se puede palpar aquí. En Génesis, capítulo 2, versículo 15 y al 17, encontramos una historia hermosa, la historia del jardín de Edén. Allí vemos que Dios tomó pues al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Yo tengo como 20 minutos, ¿verdad? Más o menos. Okay. Más o menos. Tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Yo me imagino, no me puedo imaginar, pero más o menos por lo que he visto, cómo era ese huerto, cómo era ese Edén, cuántas cosas, cuántas flores, diferentes tipos de arbustos, ¿verdad? Diferentes árboles de tantos colores, porque si ahora podemos ver maravillas de la naturaleza, me imagino en todo su esplendor aquel jardín de Edén. Y Dios toma al hombre, después de hacerlo, de darle algo de vida, y lo coloca entonces en esa hermosura. Tomó pues llegó a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Allí colocó Dios al hombre para que se deleitara en aquella naturaleza que Dios había creado. Pero como el pecado luego destruye aquella naturaleza y vienen las espinas y vienen tantas cosas feas en la naturaleza porque se distorsiona. Porque el pecado entra y entonces marchita las flores, marchita las hojas, los frutos se caen y todos sabemos la degeneración que vino fruto del pecado en aquel huerto que Dios había hecho, la tierra, porque lo tuvo que sacar del jardín de Edén, y dice que puso ángeles para que cuidaran y no pudiesen entrar. Desapareció el jardín de Edén. Y ahora tenemos un mundo donde nosotros sabemos que todo se marchita, donde sabemos que todo va a perecer, que no importa la fruta que usted vea más hermosa, va a terminar degradada. Que no importa la flor más hermosa que usted vea, al final usted sabe que tiene un tiempo y que si usted no la disfruta en un tiempo se va a marchitar. Que usted ve los árboles que por más frondosos que estén, usted sabe que va a llegar un momento en el que todas esas hojas se van a caer, y eso será un problema porque entonces habrá que trabajar la hoja.
Y aquí entonces están los landscapes, ¿verdad? Para trabajar y hacer todas esas cosas y todo lo que trabajan en esa parte para poner bella, ¿verdad? La nueva naturaleza que ya ha decaído. Como Dios, al crear algo tan hermoso, el pecado lo destruyó. Y Dios coloca un árbol allí en el huerto del Edén y le dice que no debía comer. Y entonces vemos cómo Adán y Eva comen de aquel árbol, de la fruta de ese árbol, y de ahí en adelante toda una historia que conocemos de maldad, de pecado, de problemas, de situaciones, de tantos conflictos en la tierra. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento por haber comido de aquella fruta que Dios le había prohibido. Pareciera que Dios, en su infinita misericordia, había planificado dos árboles. El primero del huerto del Edén y luego el que podemos encontrar en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de ¿qué? De la vida, que produce ¿cuántos frutos? 12 frutos, dando cada mes ¿qué cosa? Su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿para qué cosa? Para la sanidad de ¿qué? De las naciones. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 2. La nueva Jerusalén que Dios tiene preparada para ti y para mí. En esa nueva Jerusalén el Señor ha ideado sembrar un árbol, que Él le puso el árbol de la vida. Y ese árbol dice que tiene 12 frutos. ¿Cuáles frutos serán? Yo no lo sé, porque no lo especifica. Pero yo me imagino que si Dios en su inmenso amor va a colocar aquel árbol de la vida, sus 12 frutos serán frutos que nosotros jamás hemos imaginado en sabor, jamás hemos probado, y que ese fruto será de beneficio para nuestra vida, para nuestro cuerpo, independientemente de que no habrá pecado. El Señor coloca ese árbol. ¿Por qué coloca ese árbol? Si nosotros vemos en Génesis, Dios colocó un árbol que fue una prueba hacia el amor que el ser humano debía tenerle a Dios, como parte de ese compromiso de no violentar sus normas. Sin embargo, en la nueva Jerusalén vemos como Jehová Dios hará un árbol, no ya para probar que nosotros seremos fieles a Él, sino para darnos el beneficio porque ya lo fuimos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque ahora Él nos da un árbol no para probar si nosotros le vamos a servir o no, sino porque quiere dar un beneficio, un beneplácito por lo que ya hicimos, por lo que por su gracia Él nos permitió serle fiel a Él, ser sus hijos. Entonces, por esa razón, este árbol de la vida que se encuentra aquí escrito en Apocalipsis 22, versículo 1 al 2, el árbol de la vida que va a producir 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tal pareciera que Dios nos está diciendo que va a haber algún tipo de enfermedad y que aquellas hojas serán para la sanidad de las naciones. Y yo pienso que eso es algo simbólico, porque no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá muerte. Lo que creo sí, que el Señor nos dará ese árbol como parte de ese gran amor, y que como seres humanos entendamos que ya no habrá más dolor, más enfermedad, no existirá nada que pueda perturbarte de que te vas a enfermar, porque ya eso no existirá.
Y es ese gran amor que impulsa a nuestro Padre Celestial a decirnos hoy que debemos seguir preparándonos para cuando Él venga en gloria, podamos todos juntos disfrutar de aquel árbol de la vida. ¿Cuánto en esta noche estamos dispuestos a esperar a ese Jesús que viene en gloria, en esa Jerusalén, nueva Jerusalén, para disfrutar de aquel árbol de la vida? ¿Cuánto están dispuestos? Yo quiero verlo de pie, si están dispuestos a seguir adelante y avanzando para esperar a nuestro Señor Jesucristo. No importa la condición en que estemos, no importa lo que hacia donde el enemigo piense o te hagas llevar. Tú eres un hijo de Dios, Dios está contigo y Él te dará las fuerzas necesarias para seguir adelante. Todos tenemos una lucha, que librar, todos tenemos una batalla que vencer, pero en el nombre del Señor Jesús la vamos a vencer. Oramos. Padre Celestial, le damos gracias por tu gran amor, por tu cuidado, por ese árbol de vida que aunque en el principio, en el Edén, tú lo colocaste, pero el ser humano no entendió tu gloria. Sin embargo, nos diste otra oportunidad, que al venir con la nueva Jerusalén hará ahora un árbol de vida. Y este árbol de vida dice que dará su fruto y nunca perecerá. Gracias, Padre eterno, por esa bendita esperanza. Y te pedimos que nos ayude a mantenerla. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.